Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver qué canarios cantan mejor, ya que es una pregunta frecuente que me soléis hacer por las redes sociales y en los comentarios de los vídeos. Sin más, empezamos. Los canarios son uno de los pájaros domésticos más populares y extendidos en todo el mundo, no solo por su canto, sino también por la belleza y el colorido de su plumaje. De hecho, hoy en día podemos encontrar más de 35 especies de canarios diferentes que se agrupan en canarios de canto, que engloban a todos los canarios, que se han ido seleccionando genéticamente por su canto y melodía, y en canarios de color, canarios de postura y canarios de diseño, que se han seleccionado en base a sus características morfológicas propias de cada especie. El canto de los canarios puede variar según su raza e incluso en función del ave, ya que dos canarios de una misma especie no tienen por qué cantar de la misma manera. Aunque es cierto que hay algunos tipos de canarios que son conocidos por tener un canto más melodioso y mucho más elaborado que otros, como ocurre por ejemplo con los canarios timbrado español, los canarios malinois y los canarios hacer, que también son conocidos popularmente como canarios flauta. De hecho, si escuchamos atentamente el canto de los canarios, nos vamos a dar cuenta de que no todas las notas musicales tienen el mismo sonido ni están emitidas al mismo ritmo. De ahí que se clasifique el canto de los canarios timbrados en canto continuo y canto discontinuo. En resumen, para que no lo sepa y para que sea fácil de entender, por un lado, un timbrado continuo se le suele llamar a aquellos canarios que emiten un canto continuo e ininterrumpido sin pausas, en el que las sílabas de las notas son emitidas una tras otra tan rápido que no somos capaces de individualizarlas, lo que da lugar a un canto que recuerda en muchas ocasiones a sonidos metálicos, como por ejemplo el de los timbres que se utilizaban antiguamente en las puertas o el tono clásico de los teléfonos. Por aquí os dejo unos segundos para que sepáis cómo suena el canto de un canario timbrado continuo. Por otro lado, un timbrado discontinuo tendrá un canto mucho más pausado y reposado, ya que el canario parece que se para a descansar y a tomar aire entre unas notas y otras, lo que nos permite identificar mucho más fácil cada sílaba o cada nota musical que emite el canario. Igual que antes, por aquí te dejo unos segundos a un canario timbrado discontinuo cantando para que te pueda ayudar a identificarlos. Estas son solo algunas ligeras pinceladas sobre el canto de los canarios timbrado español, ya que el mundo de los canarios timbrados es muy amplio y tiene muchísimos detalles, lo que lo hace muy apasionante y a la vez complejo. Los canarios malinois es un tipo de canario que tiene su origen en Bélgica y que se caracteriza por tener un canto más rítmico, dulce y suave, con una amplia variedad de registros musicales que recuerdan a sonidos de agua. De ahí que también se conozca como canario waterslager, que traducido significa canario poseedor de notas de agua. Te dejo unos segundos de este tipo de canario cantando para que lo escuches, porque la verdad es que tienen un canto muy agradable. Y por último, los canarios roller es una raza originaria de Alemania y normalmente son conocidos como canarios flauta debido a que tienen un canto muy peculiar que lo diferencia de otras razas de canarios. Un dato muy curioso de esta especie, además de que también dispone de un gran repertorio de tonos y ritmos melodiosos, es que sus cantos pueden durar varios minutos seguidos y los realizan con el pico cerrado.
También debes saber que no solo los canarios machos cantan, ya que hay hembras que también pueden llegar a cantar, emitiendo cantos muy diferentes a los de un canario macho, puesto que los machos cantan mucho más fuerte y continuo, mientras que el canto de las hembras es mucho más suave, corto y con notas diferentes, resultando muy dulce y agradable para los oídos. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta sobre qué canarios cantan mejor, pues dependerá del gusto de cada uno. De ahí que haya un grupo dedicado exclusivamente a los canarios de canto, en el que el canto de cada tipo de canario se diferencia bastante de una especie a otra, por lo que realmente no hay canarios que canten mejor que otros, sino que más bien existen diferentes tipos de cantos complejos y melodiosos, con un amplio repertorio de sonidos, trinos y notas musicales que caracterizan a cada especie, y que por lo tanto a cada creador y a cada persona le gustará y se sentirá más atraído por un tipo de canario o por otro. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos relacionados con el canto de los canarios y como siempre te espero en el próximo vídeo.